Pedro Sánchez anunció ayer una bajada de impuestos para aliviar la gran presión que está causando la guerra en nuestra economía. Buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Se necesita un descenso de la presión impositiva, de eso no cabe duda. En la conferencia de presidentes celebrada en La Palma el domingo se dio el primer paso, que no es otro que al menos poner en común el problema y la necesidad con los jefes de los ejecutivos autonómicos. Y ayer el presidente del gobierno ponía fecha a esa bajada indispensable. Eso sí, habrá que esperar, porque no llegará al Consejo de Ministros hasta el día 29 de marzo. Queda mucho hasta entonces, casi una eternidad a la velocidad a la que suben los precios, especialmente los vinculados a la energía. Si la espera merece la pena, bienvenida sea. Hoy la oposición le ha solicitado que tome las medidas de manera urgente. Ha sido la logroñesa Cuca Gamarra la que ha formulado la petición y la que ha asegurado que los impuestos que gravan el carburante pueden llegar a reducirse de 90 a 60 euros en cuestión del precio por llenar un depósito de gasolina. Gamarra ha aprovechado para atacar al gobierno por elevar el gasto público durante su mandato, aunque no ha aclarado qué otra fórmula podía haber a los 2 meses de empezar a gobernar para hacer frente al descomunal coste de la pandemia, con un incremento del gasto tanto sanitario como empresarial y laboral. María. Así es, Óscar. Sánchez, al que ayer Alberto Núñez Feijóo le acusó de forrarse con los impuestos, ha avanzado en estas 2 semanas, que en estas 2 semanas hasta el próximo día 29 estudiará el contexto sobre el que el gobierno preparará un proyecto de bajada de impuestos para amortiguar algunos efectos de la guerra. Todo el gobierno va a hacer 3 cosas. En primer lugar, hablar con los agentes sociales, hablar y dialogar con los grupos parlamentarios, dialogar también en una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para, en ese Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra, también desde el plano nacional podamos poner en marcha medidas, en primer lugar, para amortiguar las consecuencias de esta guerra y las sanciones económicas, en segundo lugar, para proteger a los colectivos más vulnerables y en tercer lugar, para hacer un reparto justo, equitativo de los costes de la guerra y las sanciones económicas en la población española. No puede pagar más quien menos tiene o quien más vulnerable es. Bueno, pues habrá que estar atentos a ver qué ocurre, no el día 29, sino antes, porque esperemos que antes del 29 vayamos conociendo por dónde va esa idea del gobierno, esa reducción de los impuestos. María, vamos ahora a conocer qué es lo que ha ocurrido hoy en La Rioja. Bueno, sabíamos cómo empezaba, cómo amanecía, tal y como vemos en la foto. Es que es la que está cayendo, se podría decir también aquí en estos términos meteorológicos, porque aquí, como vemos, esta mañana amanecía la estación de Valdezcaray y así como van a ver ahora, esquiaba esta misma mañana en Valdezcaray un esquiador en una montaña de nieve cubierta de arena. Y es que la calima ha teñido La Rioja de color naranja y así como ven han aparecido también las calles en la capital, los coches, una estampa que se ha visto también en todos los rincones de La Rioja, incluso como veíamos en la montaña con un Valdezcaray como jamás se ha visto antes. Bueno, imágenes que quedan en la retina, continuará hasta el jueves, así que atentos, no laven el coche. Y les contaremos también que el CEIP San Francisco en la ciudad de Logroño será a partir del curso que viene la sede de referencia de la educación para adultos. Se busca de esta forma una nueva orientación con expectativas de crecimiento, nuevos escenarios y ofrecer también a todos los jóvenes una segunda oportunidad para completar sus estudios. Este cambio es la solución para un colegio que había perdido ya la mitad de su alumnado. Y en deportes les contaremos que el sábado el Promete no pudo sumar su 11ª victoria de la temporada, pero este miércoles a las 8:30 de la tarde en el Palacio de la Liga Femenina le dará una nueva oportunidad ante el Tenerife.
Con el fin de la pandemia, o al menos con la vuelta a una normalidad relativa en las rutinas, uno de los sectores que ha comenzado a ver la luz es el de la hostelería, en el que tiene un impacto muy importante cada vez más la gastronomía. Hoy la cocina, el buen comer, forma parte de un estilo de vida muy extendido. Y nos acompaña hoy en Punto de Encuentro Pedro Barrio, que es presidente de la Academia Riojana de Gastronomía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es la Academia Riojana de Gastronomía? ¿A qué se dedican ustedes? Bueno, la Academia Riojana de Gastronomía forma parte de la Real Academia Española de Gastronomía, ¿no? Está la Real Academia Española de Gastronomía, con sede en Madrid, y luego hay academias autonómicas, ¿no? En casi todas las autonomías hay una academia autonómica, y desde el 2004 también en La Rioja existe la Academia Riojana de Gastronomía. La puso en marcha Luis Javier Rodríguez Moroy en este año 2004, y bueno, sus objetivos es promocionar la gastronomía riojana, promocionar los productos de la Rioja, los productos agroalimentarios, pero también esa industria gastronómica tan transversal y tan importante, transmitiendo esa imagen de calidad que queremos dar en el exterior y también estimulando dentro de La Rioja que el sector apunte hacia la calidad, hacia la excelencia, que es la vía del éxito, ¿no? ¿Y por qué vende tanto la gastronomía? Porque vende mucho. Bueno, la gastronomía se ha convertido en una actividad humana con una presencia importantísima en el siglo XXI, ¿no? Ya en finales del siglo XX, pero sobre todo en el siglo XXI se ha convertido en una de las actividades humanas con más presencia. Es una fuerza estimuladora de actividad cultural con todas las derivaciones sociales y económicas que esto tiene. Tiene un impacto social, cultural y económico muy importante, y cada vez más. ¿Y no teme usted, o al menos no le da alguna de la sensación de que se trate de una burbuja que pueda estallar en un momento dado? Sí, bueno, se viene hablando de esa burbuja, ¿verdad?, desde hace años, y es lógico tener ese temor, ¿no? Estos programas de divulgación tan famosos y con tanta repercusión mediática, pues un poco apuntaban hacia ese riesgo. Pero sin embargo está pasando todo lo contrario. Realmente cada vez está más presente en la sociedad, como decimos, cada vez está más vinculado al turismo. Es sorprendente, por ejemplo, el porcentaje de turistas que acuden a España y que entre sus objetivos de venir a España y por los que eligen nuestro país es la gastronomía. Del orden del 30 y tantos % de ellos lo ponen como una parte importante en el momento de seleccionar a qué país van a dirigirse. La gastronomía cada vez tiene más presencia, cada vez hay más información, y por tanto su vinculación con el turismo y su derivada económica, social y cultural es evidente. Ese temor que hemos tenido, yo creo que en este momento se ha desvanecido un poco. Esperemos que no estalle esa supuesta burbuja. Hombre, está clarísimo que en los últimos años han abundado programas de cocina en las televisiones, secciones de gastronomía en revistas ya no especializadas, sino incluso generalistas. Todo esto me imagino que ayuda más que perjudica. Sí, sin duda. Porque además el objetivo no es esa generalización sin un contenido o sin un objetivo de calidad. O sea, se trata de que esa generalización vaya acompañada de una educación a la ciudadanía, que el pueblo que está disfrutando de esa gastronomía cada vez tenga un criterio más formado. Todas las cabeceras tienen una importante sección de gastronomía, todas las cabeceras, las más importantes. Y cuando hablas con sus directores, te comentan que la sección de gastronomía es una de las más visitadas por sus lectores. Entonces es bueno que esto ocurra así, porque la gente aprende, tiene referentes, va viendo que la gastronomía es mucho más que comer y cocinar, que hay criterios de calidad, y que conforme uno se va adentrando en ese mundo, pues el disfrute de ese aspecto cultural también pues es mayor, ¿no? Como pasa en todas las artes, ¿no? Cuanto más se sabe de algo, más se disfruta, y con la gastronomía está pasando esto también. Ha habido, sin lugar a dudas, en la comunidad de La Rioja una eclosión de cocineros en los últimos años, desde Francis Paniego, Chapresto, Moncalvillo, Félix García con Quirosusi.
Y Caro, son muchísimos nombres que han saltado a la palestra nacional e internacional. Yo no sé si tiene usted, como experto que es en estas lides, echado el ojo a alguien de los que ahora, a alguien que en este momento no está en esa lista de privilegiados con estrellas Michelin. Bueno, los hay y voy a mantener esa discreción para, a veces ya sabes que la Michelin basta que a alguien se le apunte con esa idiosincrasia que tienen de desconcertar a todo el mundo, pues aunque ellos lo tengan apuntado también desvían la mirada para otro lado, ¿no? Pero los hay. Lo que es cierto es que en La Rioja siempre se ha comido bien. Se ha comido bien porque tenemos unos productos de alta calidad. Pero es verdad que hasta hace unos cuantos años estaban Lorenzo Cañas, Marisa Sánchez, que fueron los que iniciaron la revolución, esa nueva cocina riojana, que no se denominó así, pero pudo haberse denominado así, en el que se aligeraron las recetas, se seleccionaron mejor los productos, se respetó más la materia prima, pero estaban solo Lorenzo y Marisa, ¿no? Pero detrás de ellos, es verdad, vino una segunda o una tercera generación que han conseguido que La Rioja esté ahora en un punto sublime de nivel gastronómico, y así se reconoce en el resto de España. O sea, en el resto de España se mira hacia La Rioja porque singularmente en los últimos años han surgido efectivamente el reconocimiento, ya estaban, pero ha surgido el reconocimiento a base de soles, de estrellas, premios nacionales de gastronomía que han llegado a La Rioja en los últimos años, 5 premios nacionales de gastronomía, y no se dan muchos cada año, y claro, eso es un fenómeno sorprendente, ¿no? Es cierto que hay unas sinergias y que hay un efecto de emulación. Cuando tienes al lado a alguien que lo hace muy bien, pues tú tratas de imitarlo. Y el modelo de éxito es este, ¿no? Imitar a los mejores, imitar a los que buscan la excelencia, ¿no? Y siempre con un concepto clave que hemos insistido siempre, que es con la honestidad, ¿no? La honestidad es un aspecto fundamental para ese triunfo. Le iba a preguntar a usted precisamente por los factores que pueden intervenir, ¿no?, a la hora de llegar a esa cima. Nos quedamos, por ejemplo, con el de la honestidad, pero alguno más habrá para poder llegar a ese punto. Desde luego, el ser respetuoso con los propios principios de cada cocinero, en este caso. Hablamos de cocineros, ¿no? El cocinero que quiere triunfar tiene que esforzarse mucho, tiene que aprender las técnicas, tiene que aprender las bases, tiene que tener claro que la calidad de los productos que trabaja ha de ser la máxima posible. Ese es uno de los aspectos positivos de la gastronomía, porque hace que el pequeño productor también se esmere en conseguir productos de calidad y su trabajo sea reconocido, a base de que luego un gran restaurante va a hacer uso de ellos, puede pagarle lo que merece su trabajo, y entonces esa base de productos de alta calidad y una formación técnica necesaria, junto con ese respeto y ser fiel a los principios de cada uno. Yo creo que sumando esas virtudes, y siempre sin perder ese objetivo de excelencia, sin buscar el reconocimiento como objetivo inmediato, sino ser fiel y honesto a tu manera de concebir tu trabajo gastronómico, esos resultados acaban llegando. Y bueno, y en La Rioja tenemos ejemplos sublimes, como es el disponer aquí en Logroño probablemente el restaurante japonés más esencial fuera de Ginza, en Tokio. Eso es algo sorprendente, pero Félix Jiménez fue fiel a sus principios, tuvo una gran formación, fue honesto con sus criterios, busca los mejores productos, la mejor manera de elaborarlos, y no se cuestiona si en Logroño o en La Rioja tiene sentido un restaurante de sushi para 10 comensales, ¿no? Él fue fiel a sus ideas y el éxito pues le ha dado la razón. Y ese efecto emulador que generó Félix Jiménez, yo creo que ha sido uno de esos factores que ha ayudado a que el resto vea más claro que ese camino es posible, ¿no? A finales de este mes de marzo se celebra en Madrid Fusión, un evento sobre la gastronomía, uno de los principales eventos que se celebran en el mundo al respecto. Yo no sé si usted habrá acudido alguna vez a alguno de ellos. No, los he seguido muy de cerca, pero normalmente no tengo. Le iba a preguntar, un experto en esta materia gastronómica, ¿qué ve, qué descubre ahí? Bueno, esto recuerda mucho a la manera de los congresos médicos, ¿no? Realmente allí lo que muestran las grandes figuras es
sus técnicas, sus aportaciones, qué es lo que hacen. Y los demás van a aprender, van a tomar datos, a aprender técnicas, luego se establecen relaciones entre ellos para acudir a estancias, para conocer de primera mano cómo se están desarrollando esas vanguardias, ¿no? Pues en el fondo estos congresos lo que buscan es la vanguardia, que la vanguardia a veces es echar una mirada atrás, como está pasando ahora a los conceptos tradicionales. Pero en estos congresos, que son muy importantes, lo que se pone en común es un montón de conocimientos, un montón de experiencias, y de eso se enriquecen todos. Y desde luego Madrid Fusión es la cita más importante del mundo. Y este año va a haber una importante presencia riojana. Se refería usted a los congresos médicos, porque usted es médico de profesión, sí. Médico estomatólogo, sí. Que por cierto tiene, creo que una relación muy directa con la alimentación. Una mala alimentación, sin duda, perjudica mucho la salud de su especialidad, del estómago y de la boca. Sin duda, otro de los objetivos de la Academia Riojana de Gastronomía es propiciar este conocimiento, esta educación en una nutrición saludable y luchar contra la obesidad y el sobrepeso, sobre todo infantil y juvenil, ¿no? Porque los adultos es más difícil actuar sobre ellos. Y de hecho una de las actividades de la Academia, una de las actividades de las que estamos más orgullosos, fue establecer todo un curso académico en el Colegio de Educación Obligatoria Villa de Autol, en Autol, con estos objetivos. Todos los chavales, desde los 3 a los 16 años, estuvieron todo un curso académico empapándose de estos principios, de estos conceptos, de estas prácticas de alimentación saludable y de una nutrición saludable, tan importante, sobre todo atendiendo a esta plaga de sobrepeso que cada día vemos de una manera más intensa. ¿Sí? ¿Ir de pinchos todos los fines de semana es saludable? Yo creo que sí. Doctor, le voy a decir ahora. Yo creo que sí, porque el ir de pinchos, además de disfrutar de esa comida en miniatura, que lo hacen la mayoría de una manera excelente, tiene ese otro aspecto que en La Rioja y en España, pero particularmente en La Rioja, es tan importante, que es esa socialización, esa industria de la felicidad que consiste en ir a tomar unos pinchos con unos amigos, estar hablando, estar compartiendo, estar pasando un rato juntos, mientras estás efectivamente tomándote un vino de Rioja y un pincho, incluso debatiendo qué tal nivel tiene el pincho, si es mejor el de este sitio o el de otro, ¿no? Sin duda es saludable, hombre, nunca hay que abusar de nada, pero yo creo que sí, es muy bueno salir de pinchos. La sofisticación del pincho tradicional de toda la vida, el que conocemos desde que somos niños, del tapeo, yo no sé, ¿es evolución o involución? Es que hay los dos caminos, ¿no? Vemos los dos caminos. El pincho tradicional tiene un valor en sí mismo, entre otras cosas porque ha perdurado, ¿no? Ha perdurado. Se ha hecho tradicional porque ha resistido y sigue presente, por tanto tiene un valor que lo hace seguir manteniéndose en nuestras barras, ¿no? Claro, pero la cocina, como en todo, tiene que evolucionar. Hay que ofrecer otras alternativas al pincho tradicional y es muy bueno que haya pinchos elaborados, pinchos sofisticados. Pero no hay que perder de vista que un pincho es un pincho, es un plato pequeño que debe comerse con sencillez, en 2 bocados, 3 bocados. No estamos muy de acuerdo con esos pequeños platos que hay que comerlos con cuchillo y tenedor prácticamente, pero bueno, todo es lícito. Y esa involución pues viene efectivamente porque hay casos en los que solo se observa la pretensión de epatar, de llamar la atención, y cuando eso se produce con poco fundamento culinario, pues es un poco una involución y da un poco de pena, ¿sí? Pero no es lo generalizado, lo generalizado es que lo hacen muy bien. Entonces, si yo le digo que hay quien, por ejemplo, en las conversaciones normales de amigos, de familia, quien prefiere la laurel antigua a la actual, ¿me cree? Sí, claro, es que hay un riesgo, ¿no? En la sobredimensión, en todos los aspectos hay un riesgo, y el sobredimensionamiento de la calle Laurel, si aparecen algunos establecimientos que no siguen ese espíritu, esa atmósfera que la hace única en el mundo, creo que no es chauvinista ni es exagerado decir que la calle Laurel es única en el mundo, no hay en España nada parecido, por los pinchos, los vinos, el ambiente, pero con algo muy especial que es la atmósfera que se respira, que el forastero
visitante que llega la percibe y se le queda grabada y le hace querer volver. Pero si aparecen demasiados sitios que ese espíritu que la ha hecho famosa se desvirtúa, hay un riesgo de que pierda ese valor, hay un riesgo. Pero es difícil encontrar ese equilibrio de esa modernización necesaria con no perder las líneas, las referencias históricas, ¿no? Se lo preguntaba porque esta mañana, mientras preparaba esta entrevista con usted, he recordado una entrevista que le hacían en el periódico El Día de La Rioja a Francis Paniego, sí. Creo que en junio del año 2020, nuestro compañero Gustavo Basurto. La he recuperado y la verdad es que me parece interesante. Le voy a leer alguna cuestión. Opinaba que Donostia ha perdido mucha personalidad en sus bares de pinchos y de alguna manera cruzaba los dedos para que a Logroño no le pasara lo mismo que a Donosti. La pregunta en concreto que le hacía Gustavo Basurto era qué ocurriría si el coronavirus, por aquel entonces estábamos con ello, acabase con el espíritu de la Laurel. Y le voy a leer la respuesta. A mí me parece interesante, espero que a los espectadores también, porque creo que, aunque fue muy criticada en su momento en las redes, alguna parte de esta respuesta, a mí me parece que da en el clavo de alguna de las esencias que usted acaba de decir. Respondía: madre mía, sería una tragedia, no lo concibo. Es una de esas calles emblemáticas que ayudan a entender el tapeo en nuestro país, pero la Laurel, como muchas calles y centros históricos de las ciudades, estaban corriendo el riesgo de desaparecer sin necesidad de que hubiera una pandemia. Ojalá esto sirva para poner en valor lo que debe ser esa senda de los elefantes en la que entras a comerte esa tostadita de oreja en la Tabina, las patatas bravas del Jubera, los champis del Soriano, una orejita del Perchas, la tortilla del Sebas, se conoce todos los bares, o la ensaladita de tomate del Soldado de Tudelilla. Esa es la Laurel que me gusta. La especialización en una etapa concreta ayuda mucho a entender los bares. Bares con un montón de pinchos, con poca personalidad, pueden convertirla en una oferta plana. Aquí es donde está un poco su cruzar los dedos. Donosti ha perdido mucha personalidad en sus bares de pinchos y no me gustaría que Logroño la perdiera. Me da pena ver barras atiborradas con mucho pincho y poca personalidad. Hay que redundar en la tradición, porque hay una falsa modernidad que nunca es moderna y nos hace planos. ¿Puede estar de acuerdo con Francis Lorenzo? Estoy muy de acuerdo. Recuerdo perfectamente aquella entrevista y las repercusiones que tuvo. Francis Paniego, perdón. Hay que decir que en todas las comparaciones que se han hecho desde hace muchos años entre la parte vieja de San Sebastián y la calle Laurel, siempre ganamos por goleada en la apreciación de la gente y los especialistas. Pero Francis tiene razón en ese riesgo, ¿no? Lo hemos apuntado un poco antes, ese riesgo de perder esa personalidad. Lo ideal que sería mantener el espíritu de ese uno o dos pinchos especializado en cada sitio, pero también es cierto que es imposible, ¿no? el limitar obligatoriamente, o sea, no puedes evitar que los bares, solamente lo que sí puedes hacer es insinuar e incentivar por la línea de la excelencia, de la caracterización, de la personalidad de cada uno, ¿no? Y esto la Academia también lo hace, ¿no? También en reuniones que mantenemos intentamos mostrar esa senda para tratar de evitar ese peligro de banalización, de pérdida de personalidad. Por el momento no ha ocurrido, pero el miedo de Francis está fundado y bueno, pues tenemos que intentar entre todos mantener esa peculiaridad única de la calle Laurel y que no sea lo predominante esas barras impersonales a las que Francis se refería, y que tiene razón. Si eso se generaliza, nos convertiríamos en algo en el que se hubiera perdido esa esencia. Hay algo, bueno, es una anécdota, pero es que justo esta semana en el Washington Post Magazine ha salido un reportaje que vino a hacer un periodista americano, Jason Wilson, hace unos meses, ¿no? Él iba a venir a Madrid, a Pamplona y al País Vasco, pero por uno de esos efectos indirectos, esas influencias indirectas de la Academia Riojana de Gastronomía, vino por La Rioja, ¿no? Vino por La Rioja, estuvo viendo algunas bodegas, lógicamente, pero lo que más le interesó fue conocer la esencia de la calle Laurel, que le sorprendió mucho, pero él, efectivamente, en el reportaje que ha salido publicado esta semana en Estados Unidos, a lo que más se refirió en la parte logroñesa eran a esos bares clásicos de la calle Laurel. Es decir, los otros no le interesaron, ¿no? Es decir, ese riesgo está, pero de momento mantenemos
mantenemos la personalidad. Hoy se han presentado por parte del Gobierno de La Rioja el concurso de pinchos para el año 2022. Ustedes, la Academia, van a ser jurado en dos de los pinchos, el pincho capital y el pincho tradicional. En la región, en los pueblos, se tapea con la misma calidad que en la Laurel, me imagino yo. Sí, hay sitios... La Rioja es muy variada, ¿no? Es una Lo de digo las... porque el año pasado participaron 25 pueblos, o sea que no todo es Logroño, que se nos olvide, se nos vaya de la cabeza de que el tapeo solamente es la calle Laurel, con 93 pinchos diferentes. Es que el año pasado en concreto fue un éxito, porque hubo una gran participación, y eso es muy bueno. Y además, conforme el concurso va ganando prestigio, pues más participantes se animan, y es verdad que el objetivo es que vengan a ser posible de todos los pueblos de la comunidad, porque es un hecho que la calle Laurel parece que lo eclipsa todo, pero hay mucho más en Logroño y en La Rioja. Está claro, pero que no es lo único. No es lo único, no es lo único que hay, y hay pueblos en los que se hacen unos pinchos fantásticos, y de hecho en diversas categorías y diversas ocasiones han ganado ellos, ¿no? Han ganado pinchos que no eran de locales de la capital. Claro, la capital tiene ese efecto, ¿no? Que parece que centra todo, pero hay mucha más oferta, afortunadamente, y cada vez va a haber más. Cada vez va a haber más, también en restaurantes. Pues vamos a animar a la hostelería de toda la comunidad de La Rioja a participar en este concurso que se ha presentado. Deben hacerlo, es bonito, es estimulante, a ellos les hace esforzarse adicionalmente para conseguir unos mayores retos de nivel culinario, y eso tiene un efecto positivo en su clientela, que aprecia ese esfuerzo, que también aprecian la mejora de lo que se les ofrece, y es positivo para todos. La gastronomía es una industria cultural, tiene efectos sociales, tiene efectos económicos y efectos turísticos, y todo lo que sea hacerlo bien en ese aspecto será bueno para todos, no solo para el sector hostelero. Hay una manera se nos está acabando el tiempo, la verdad, pero me gustaría continuar con usted. Es que esto de hablar de comida, la verdad es que a uno le abre el apetito y le gusta seguir hablando. Entiendo que a la gente, a los espectadores, les gustan los programas de cocina. Hay una modalidad en este momento de comer que es la de la comida para llevar. Yo no sé hasta qué punto pueden casar los menús de nivel, de categoría, que hay restaurantes de nivel que hacen comida para llevar, con el placer de comerlo en casa después de habérselo llevado en determinados recipientes, contenedores, que desde luego no animan a saborearlo de la misma manera que en una mesa con un mantel en el restaurante. Desde luego que hay restaurantes, bares, que están haciendo esa comida para llevar, ellos mismos la envían o que el cliente la recoge en el establecimiento, y lo están haciendo muy bien. Y es verdad que se pueden organizar alrededor de eso en las casas particulares verdaderas celebraciones gastronómicas, eso es cierto. Y además esto les ha ayudado mucho en estos años pandémicos, les ha ayudado mucho a los hosteleros, ¿no? Les ha ayudado mucho, o a algunos les ha ayudado mucho. Pero es verdad que el ir a comer a un restaurante, o ir de pinchos, pero ir a comer a un restaurante es algo más que ir a comer solo. Es disfrutar de unos platos que te han preparado para ti, que normalmente los han preparado muy bien y por encima del nivel habitual de las cocinas de cada una de nuestras casas, pero también es ese acto social de intercomunicación, de ir con amigos, con familiares, o incluso el hecho de ir a ese escenario que es un restaurante, con ese grupo de personas que están trabajando para hacerte feliz y para hacer que tú, como cliente, disfrutes de lo que ellos han preparado para servírtelo, ¿no? Entonces, ese aspecto, lógicamente, un poco se pierde en la comida que te llevas a casa. Pero bueno, es verdad que tiene mucho interés, y sobre todo en periodos raros como los que hemos estado, y difíciles como hemos estado viviendo, pues ha sido una manera de poder mantener algunos establecimientos que de otra manera habrían cerrado. O sea que los dos aspectos son buenos, pero el hecho de ir a un restaurante yo creo que es muy, muy valioso. La verdad es que lo que yo opine a pocas personas o a ninguna le puede afectar, pero desde luego a mí no me sabe lo mismo comer algo en casa que comer
en un restaurante, como bien dice. Una última pregunta, y también porque usted es experto y ha hecho un amplio seguimiento en esta etapa de pandemia con el COVID en la hostelería, también por esa dualidad que tiene en la materia médica. Se ha acusado, se ha señalado a la hostelería de ser lugares poco seguros. Usted, que ha hecho un análisis, un seguimiento al respecto, bueno, creo que quiere desbaratar esa... Sí, le he leído artículos que desbaratan esa teoría. Es una acusación injusta, ¿no? Realmente... Bueno, de hecho, una entrevista en La Vanguardia en noviembre del 2020, ¿no? Puse un titular un poco para llamar la atención y advirtiendo que las celebraciones navideñas serían más seguras en un restaurante que en las casas. Y lo mantengo. Es cierto que en los sitios públicos, no solo en los restaurantes, pero en los sitios públicos, deben establecerse medidas de renovación del aire. Sabemos cuál es la vía principal de transmisión y contagio. Sabemos que en los domicilios particulares, donde los merenderos, en estas reuniones privadas, donde no hay medidas de control de ningún tipo, donde se pasa mucho tiempo en habitaciones o en espacios no muy grandes, y ese es el ecosistema donde el virus está mejor, como virus respiratorio que es, pasando tiempo, mucha gente en función de los metros cuadrados, sin renovación de aire, sin medidas de protección y barrera, es el sitio fundamental donde se han producido los contagios y donde se pueden seguir produciendo. Entonces, ¿en la hostelería ha habido contagios? Claro que sí, pero no significativamente. Cuando se hacen los estudios de seguimiento, es cierto que se han encontrado casos claros de contagios en restaurantes, pero no es el pool del grupo afectado, no es la vía principal de contagio. Otra cosa es que hay que implementar medidas dentro de los restaurantes para evitar, para crear que sean espacios, crear espacios seguros, medidas de renovación de aire fundamentalmente o de filtración. Esto llevamos ya 2 años, algunos lo han hecho, pero no solo en los restaurantes, en todos los espacios públicos cerrados deberían estar implementadas esas medidas. Esperemos que no sean necesarias, o al menos no por ahora. Señor Barrio, Pedro Barrio, presidente de la Academia Riojana de Gastronomía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ha abierto el apetito en esta hora en la que muchos de nuestros espectadores posiblemente vayan a comenzar a cenar. Así que bueno, a su salud. Bueno, y que se esmeren en hacer una preparación un poco más esmerada de lo habitual. Que es divertido. Que aproveche. Gracias, señor Barrio, por estar con nosotros esta noche. Nosotros, María, ahora vamos a continuar mientras nuestros espectadores, muchos de ellos cenan, vamos a hacer un repaso a la actualidad de la jornada. Pues vamos ya con el repaso, Óscar, de la actualidad que nos llega en primer lugar desde Madrid, porque hoy la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha participado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum. Desde allí, Cuca Gamarra ha mostrado a Sánchez su disposición a pactar una reducción de los impuestos y su apuesta por cambiar el modelo energético español. La que fuera alcaldesa de Logroño ha descartado, por cierto, presentarse a las elecciones autonómicas de La Rioja. El conflicto ruso con Ucrania ha constatado la necesidad de reducir la dependencia española del extranjero y por ello la portavoz popular en el Congreso cree imprescindible revisar y rediseñar el modelo energético. No debemos de renunciar a ninguna de las fuentes de energía para conseguir que podamos tener la mayor independencia posible y no solo eso, pensar en el precio y pensar en el suministro. Cuca Gamarra agradece a Sánchez la decisión de aumentar el gasto en defensa, pero responsabiliza a su gobierno de la inflación. En la propia sesión de control, el presidente del Gobierno empezó diciendo que la culpa de todo, de la inflación, la tenía la guerra. Y la realidad es que la inflación galopante y la espiral en la que estamos empezó hace más de un año. Pide en consecuencia a la coordinadora general del partido reducir el impuesto sobre hidrocarburos y el IVA. No significa que se vaya a recortar el gasto social, porque el gasto social está perfectamente garantizado, sino que hay margen desde el control del gasto ineficiente para
poder llevar a cabo esas bajadas de impuestos. Un acuerdo que estarían dispuestos a alcanzar en un momento en el que el mejor aliado del Gobierno, dice, es el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a confiar en lo mejor que tenemos y en el mejor que tenemos. Gamarra ha rechazado en este encuentro presentarse el próximo año a las elecciones autonómicas de La Rioja. Yo ya he sido alcaldesa de Logroño, con lo cual estoy absolutamente satisfecha de la cuota alcanzada, no tengo ninguna aspiración. Convencida de que su cometido ahora está en Madrid. Bueno, y otra problemática, el Gobierno ha aprobado esta mañana un paquete de medidas de apoyo al campo ante la sequía, una serie de acciones fiscales, sociales y también de liquidez. Carla Martín. Las lluvias caídas en los últimos días son de momento insuficientes para paliar el déficit hídrico de la península y por eso el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana un paquete de medidas urgentes para intentar recuperar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas. Se han aprobado, por ejemplo, el aplazamiento del pago de la cuota a la seguridad social, la reducción de las peonadas o la exención del IVA rústico a las explotaciones que hayan visto reducido su rendimiento más de un 30%. Las precipitaciones este año están siendo un 40% inferiores a las de las series históricas, hasta el 60% en el sur, y la mayoría de los embalses del país se encuentran al 40,5% de su capacidad. Las precipitaciones caídas estos días son bienvenidas, como decimos, pero ni mucho menos corrigen el déficit estructural. Este decreto ley constituye un paquete potente de medidas de respuesta a la situación provocada por la sequía en nuestro país y contribuye, por tanto, a mejorar esa rentabilidad de explotaciones agrarias y ganaderas. Su estimación de impacto se sitúa aproximadamente en unos 450 millones de euros. Bueno, y fíjense cómo estaba esta mañana la estación de Valdezcaray. Y es que hoy nos hemos levantado sorprendidos por este polvo que cubría en las ciudades nuestras calles y también nuestros coches. La culpa la tiene la borrasca Celia, que es la responsable de traer estas partículas de polvo a la península desde el desierto del Sáhara. Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones ante este fenómeno meteorológico, especialmente a aquellas personas con problemas respiratorios previos. Medidas como mantener puertas y ventanas cerradas, el uso de la mascarilla en el exterior, evitar el ejercicio al aire libre, la ingesta de abundantes líquidos, en especial a los niños y ancianos para evitar la deshidratación, y limpieza del polvo, hacerlo con paños húmedos que eviten su dispersión. Este episodio de Calima, que la AEMET ha calificado como extraordinario, ha alcanzado su pico máximo este martes, pero se va a prolongar hasta el jueves y llegará incluso, aunque en concentraciones menores, hasta Reino Unido y Alemania. En capas altas tenemos un embolsamiento de aire frío aislado en la zona del sureste de la península. Ha generado en superficie una profunda borrasca de nombre Celia. En las borrascas los vientos ascienden en sentido contrario a las agujas del reloj, y este ascenso tiene capacidad de aspirar todo ese polvo en suspensión que se encuentra en torno al desierto del Sáhara. Una vez en capas altas, ese polvo en suspensión es arrastrado por los vientos dominantes de esta propia borrasca, que son del sur y del sureste. Y como además está generando frentes activos, cuando se junta con los frentes llueve. En capas altas se juntan estas gotas de agua y este polvo en suspensión y da lugar a esta lluvia de barro. Y os preguntaréis, ¿hasta cuándo va a durar? Pues por lo menos tenemos dos días, así que si vais a lavar el coche, esperaros. Pues buen consejo. Más cosas. El proyecto que la empresa Bosonit va a implantar en Logroño ha recibido la declaración de interés estratégico regional. Esta empresa tecnológica va a construir un centro de alto rendimiento en el centro del casco antiguo. Con una inversión de más de 35 millones de euros, prevé facturar más de 32 millones en 10 años. Bosonit Consultoría de Innovación Tecnológica construirá un centro de alto rendimiento en el corazón del casco antiguo logroñés. Este proyecto ha recibido la declaración de interés estratégico regional. Actualmente su mercado se centra en España como en Latinoamérica y se pretende que La Rioja acoja el centro formativo de todas las nuevas incorporaciones del grupo, donde exporte talento y conocimiento, pero con un claro retorno al propio ecosistema emprendedor. Otro aspecto que define este proyecto es la creación de empleo de calidad. Según el libro blanco de las mujeres, en el ámbito tecnológico, solo el 12,03% de los estudiantes de ámbito tecnológico en la categoría de informática son mujeres. Bosonit, en su último censo de trabajadores, contaba con un porcentaje de mujeres más de 6 puntos
superior a esta estadística, 18,75%. La declaración de proyecto de interés estratégico supone que tendrá un impulso preferente y urgente en cuanto a plazos ordinarios de tramitación y podrá beneficiarse de primas de intensidad de ayuda. La empresa, por su parte, tiene otras obligaciones, como estar en funcionamiento en el plazo de 2 años, además de contar con una plantilla de 200 trabajadores, de los que al menos el 90% deberán ser indefinidos. En total, la empresa invertirá 35,6 millones de euros, 7 millones de ellos en la construcción del centro de alto rendimiento. Con donde se incluye la compra del solar por 1,3 millones, que ya está realizada al Ayuntamiento de Logroño. Y el resto, hasta llegar a los 7 millones, será el proyecto y la edificación y construcción. Y el resto, 12,6 millones de euros en I+D+I, 15 en la formación y captación de talento y 1 millón en economía verde y sostenible. Se espera que en 10 años la empresa tenga una facturación de más de 32 millones de euros y una plantilla formada por 500 trabajadores. La coordinadora del Servicio de Urgencias Sociales del Ayuntamiento en la capital, Lidia Ruiz, ha comparecido en la Comisión de Servicios Sociales del Parlamento en calidad de experta en la tramitación que se está realizando del proyecto de ley contra la violencia de género. Ruiz ha propuesto la creación de mesas de coordinación para mejorar la atención a las víctimas. Ha explicado que cuando se trabaja en violencia de género, cada servicio no puede trabajar de forma independiente, sino que tienen que hacerlo de manera multidisciplinar para aportar algo y dar soluciones a la situación de las víctimas. Por último, también la ley sí que habla de y resalta que es importantísimo trabajar en red, coordinarnos todos los servicios. Y yo creo que sería importante que se implementaran circuitos de coordinación a través de mesas de coordinación en el que profesionales de diferentes ámbitos, como pueden ser servicios sociales, cuerpos de seguridad, desde el ámbito de educación, nos sentáramos cada cierto tiempo pues para mejorar esa coordinación que aunque creo que en La Rioja se está trabajando bien y que damos respuestas bastante eficaces, siempre se puede mejorar. Y hoy hemos sabido que el Gobierno de La Rioja aporta 45.480 euros para la ampliación y la reforma del consultorio de salud en Baños de Rioja. La Consejería de Salud destinó en 2021 ayudas por valor de casi 600.000 euros a un total de 22 entidades locales para la mejora de sus instalaciones de la red de atención primaria. Un ejemplo, ha explicado el Ejecutivo, de la lucha contra la despoblación en el medio rural y garantizar además el acceso a unos servicios de calidad. Ha permitido hacer 2 despachos individuales, uno para las consultas médicas y otro para las consultas de enfermería. Y se ha podido comentar también la habilitación de una sala de espera, un baño mixto adaptado para las personas con movilidad reducida y para las personas con discapacidad. Y bueno, también se ha podido habilitar finalmente un espacio para botiquín farmacéutico, de manera que la farmacéutica acude a este centro y ya dispensa los medicamentos necesarios a quienes acuden a su vez a la consulta. Y como ya adelantábamos, el CEIP San Francisco se va a convertir el año que viene en sede referencia de la educación para adultos, y en esta conversión se reubica a los aproximadamente 1.000 alumnos y alumnas del Plus Ultra y a sus 42 respectivos profesores para cursar sus estudios. De esta forma se busca realizar un lavado de cara a este edificio que, en palabras del consejero de Educación, está infrautilizado. El CEIP San Francisco busca una nueva orientación para revertir la situación en la que se encontraba. Únicamente cuenta con 58 alumnos escolarizados de las 450 plazas totales, datos que vienen motivados principalmente por la escasa natalidad de la zona en la que se ubica. Por otro lado, una de las causas por las que se ha llevado a cabo la reubicación del Plus Ultra es la falta de espacio. Cuenta con 3 turnos, de mañana, vespertino y nocturno, y en alguno de ellos requiere la utilización de 15 espacios que no dispone, por lo que cuenta con la colaboración de la Escuela Oficial de Idiomas de Logroño, que cede sus instalaciones para poder impartir sus clases. La reconversión del centro dará sus primeros pasos el curso que viene y se realizará en 3 direcciones. Se va a instalar en el edificio
la educación para adultos de Logroño Capital, una oferta de formación profesional básica. La familia que hemos pensado que puede resultar más atractiva para los chicos y chicas es la familia de cocina. Y por último, la tercera cosa que vamos a ofrecer, aunque quizás sea la última que entre en vigor, es la relativa a la formación para el empleo. Varios cursos que permitan una preparación muy específica y muy concreta para buscar trabajo. El consejero de Educación ha remarcado que el CEIP San Francisco no se cierra, sino que se le busca un nuevo uso que facilite una segunda oportunidad. Ámbitos de colaboración que igual son Es el nuevo decano del Colegio de Abogados de La Rioja con su equipo, que ha sido recibido esta mañana por la presidenta del Gobierno después de que ganara las elecciones celebradas el pasado viernes. Los abogados riojanos apostaron por dar continuidad al trabajo realizado durante los últimos 8 años. Federico Bravo obtuvo un total de 387 apoyos frente a los 195 de Rosana Pérez Gurrea. Bravo toma así el relevo de José María Cid tras 8 años al frente de esta institución. Claro, tiene pues un funcionariado o un despacho o así, como que... Claro, porque si no, ¿quién va a entrar? Vivir la experiencia Erasmus es el deseo de muchos jóvenes. Gracias al programa impulsado por el Ayuntamiento de Logroño, un total de 38 alumnos de formación profesional tendrán la oportunidad de hacer sus prácticas fuera de nuestras fronteras. Yo me voy a Grecia, a Atenas. A Italia. A Grecia también. Un total de 38 alumnos de FP tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas en varios países europeos. El Ayuntamiento de Logroño ha puesto en marcha el programa de formación Logro Europa, un Erasmus dirigido a aquellos estudiantes de formación profesional. Yo creo que nos han dado una gran oportunidad por el hecho de poder ser más responsables, de darnos independencia ya a la temprana edad que tenemos. El objetivo, mejorar las posibilidades de empleo de estos jóvenes y brindarles la oportunidad de conocer Europa. La realización de este proyecto representa la apuesta estratégica de internacionalización de la formación profesional, conscientes de que esta internacionalización es un factor estratégico de primera magnitud para la calidad de formación de nuestros jóvenes. Durante 3 meses los alumnos trabajarán en distintas empresas europeas y vivirán la tan ansiada experiencia Erasmus. Bueno, pues vamos ya con los deportes. Bueno, pues ya está con nosotros Miguel Gómez Serrano. Bienvenido, buenas noches. Casi te piso, buenas noches, María. Vamos a empezar con ritmo, si te parece, y vamos a hablar de una actividad, de un partido que tiene lugar mañana, ¿vale? Venga, de baloncesto, ¿no? Baloncesto, 20-30 horas, Palacio de los Deportes. Sé que no te vas a poder escapar, pero en cualquier caso se lo contamos en Punto de Encuentro y en el Día de la Rioja. Estaré pendiente. Pues vamos a ver unas imágenes del partido entre el conjunto riojano y el Gran Canaria. No fue posible, el pasado sábado las riojanas perdieron 70-61, pero como el deporte, como la vida, siempre te da una segunda oportunidad, mañana a las 20:30 horas el equipo de César Aneas buscará la 11ª victoria ante el Tenerife. Un Tenerife muy necesitado frente a un conjunto riojano que tras 2 derrotas ante Cadillaceu y Gran Canaria busca la 11ª victoria. El triunfo permitiría al conjunto riojano garantizarse matemáticamente la permanencia y soñar con el playoff. Y vamos a hablar rápidamente del deporte rey, lo hacemos bajando un escalón, hablando de segunda red. Mal fin de semana para los intereses riojanos, vemos en imágenes el partido que enfrentó al Náxara con el Laredo, derrota por 0-2 del equipo de Nacho Ruiz Cadirat ante un rival directo, derrota además que conllevó la expulsión del técnico logroñés, así como la del capitán najerino Iván Rojo. Mala suerte para el equipo blanquiazul, que este domingo en el Sardinero buscará la campanada. Y rápidamente recordamos que el filial de la Unión Deportiva Logroñés empató a 0 con el Burgos Promesas, el Burgos CF, y el Racing Rioja, agua también para el equipo logroñés, derrota 5-2 en Guernica. ¿El Bernabéu?
Y si te parece, vamos a acabar este repaso informativo viendo imágenes de lo sucedido este fin de semana en el Adarraga. Logroño fue durante 3 días la capital del esgrima. 600 tiradores de las 3 armas se dieron cita en la capital riojana y vamos a destacar 2 nombres propios. Santi Madrigal, hizo triplete, oro en sable sub-23 y junior y además victoria por equipos. Y por destacar otro nombre, Ariadna Tucker, es deportista de origen cubano, también tuvo una muy buena participación, al igual que Bertó, uno de los jóvenes promesas de la esgrima española. Acabamos refiriéndonos a Jacobo Ruiz, uno de los logroñeses que tuvo mejor participación, y no nos olvidamos igualmente de otra deportista de la sala de armas, como fue Lola Estevez, que tuvo una muy buena participación. Imágenes, tiene que ser entretenido. Un deporte muy complicado, con mucha raigambre riojana, ha habido mucha tradición y un deporte muy bonito de ver, muy bonito de practicar y muy complicado de filmar. Así es. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Vamos ya con la información del tiempo. Bueno, pues día de calima que hemos tenido hoy, mañana volverá a ser un día de calima, seguimos con esos intervalos nubosos, van a predominar las nubes medias y altas tendiendo a nuboso cubierto con probables precipitaciones débiles en general, sobre todo en la segunda mitad del día en la Ibérica y no se descartan también en el resto. La cota de nieve de 2.000 metros va bajando a 1.400, bancos de niebla en zonas de montaña y calima, seguimos insistiendo, temperaturas mínimas en descenso y las máximas sin cambios o en ligero descenso también. Pues nos vamos a publicidad y enseguida regresamos para hablar de la solidaridad con el pueblo ucraniano, de ONGs que trabajan a pie en la frontera en el país gestionando la ayuda humanitaria y también les hablaremos de una iniciativa particular de una joven que emprenderá esta semana viaje a Ucrania para traer refugiados aquí a La Rioja. Enseguida se lo contamos.